pero creo que tiene... Buenas noches otra vez, bienvenidos al curso de planeamiento estratégico. Estamos en la tercera sesión la tercera sesión de unidad uno, ¿no? Donde estamos viendo conceptos generales, claves para comprender el planeamiento estratégico. Yo me muero mucho en esta sección porque considero muy importante fortalecer los conceptos claves del mundo de lo público y sobre todo para comprender la potencia de la herramienta que es motivo de este curso, que es el planeamiento estratégico. Y entonces, recapitulando un poco qué hemos visto valor público, ¿no? La razón de ser, de por qué el ser humano se junta, por qué el ser humano se organiza, por qué crea esta institución, gobierno, Estado, gobiernos locales, entidades públicas, contrata personas, nos paga nuestros salarios a la mayoría de nosotros, es porque él quiere que estas entidades, organizaciones públicas, lo que hacemos sirva para mejorar la vida de los ciudadanos a los cuales atendemos. Y para eso las principales herramientas son las políticas públicas y la gestión pública. Hay que tenerlo claro, ¿no? Y hemos diferenciado el concepto de política pública y de gestión pública. Este, hemos diferenciado estos dos conceptos. Otra vez lo vuelvo a poner acá para que tengamos mucha claridad. ¿No? La gestión pública es selección y uso de mecanismos y herramientas de gestión para asegurar prestar un servicio público de calidad. Yo uso finanzas, uso tecnologías de la información, uso gestión de recursos humanos, hago comunicación estratégica, hago gestión de la calidad. En cambio, en políticas públicas es el conjunto de acciones de gobierno que busca solucionar una demanda social, una problemática en la sociedad, ¿no? Mientras que en el uno el alcance es la entidad, el programa, el proyecto, en el otro es la el entorno del país, el entorno de una problemática sectorial o un problema territorial en la sociedad, ¿no? Y las herramientas que se usan son diseño de política pública, agenda de política pública, implementación de política pública, ¿no? Delivery Unit o Centro de Gobierno para una política pública, seguimiento y evaluación de políticas públicas son los temas, ¿no? Y en ambos se articula, pero en uno tú articulas para lograr los objetivos institucionales, en el otro tú articulas para lograr que las organizaciones trabajen articuladamente para lograr un propósito, un objetivo común, ¿no? Entonces, mientras que yo busco mejorar la calidad de los servicios que yo presto, yo trabajo en un gobierno local, por ejemplo, trabajo en el área de rentas, yo que busco lograr de que la atención a las personas, a todos los ciudadanos que les estoy cobrando las rentas, ya sea arbitrios, sea de una manera fácil, que sea accesible, que se resuelvan los problemas de la población, ¿no? Mientras que en una política pública, por ejemplo, pues un gobierno local estaría buscando resolver el problema de generar un mayor dinamismo económico en el territorio, o la inseguridad ciudadana, o resolver un problema como la desnutrición crónica en su territorio. Pueden ser los problemas que está buscando resolver en un territorio local un alcalde de un distrito, ¿no? Ambos instrumentos buscan crear valor público, ¿no? Y la mejor forma de verlo es yo hago gestión pública en cada una de estas entidades, yo hago gestión pública en un programa, yo hago gestión pública en un proyecto, pero una política pública es la articulación de varias entidades públicas, varios programas y proyectos con la finalidad de resolver un problema en la sociedad, ¿no? Hay también otro concepto que es muy importante tener claro, es que hay muchas herramientas en la gestión y lo que tenemos que tener claro es que, ¿no? Los buenos gestores públicos deben adoptar una actitud crítica o estratégica hacia las herramientas de la gestión, evaluar cuáles son sus fortalezas y debilidades y sobre sus resultados. No perder de vista que las decisiones deben llevar a crear valor público, no al cumplimiento, no a que estoy cumpliendo lo que exige una directiva, una norma que no es la finalidad, ¿no? Otra forma de decirlo, la herramienta no es el fin, es un medio. Si pones la herramienta por encima de todo, ya perdimos principalmente los ciudadanos. Perdón. Entonces,
también esto es un poquito ver cuáles son las herramientas más poderosas que uno tiene, porque a veces ponemos mucho esfuerzo en herramientas que no van a lograrte resolver los problemas de una organización, ¿no? El ejemplo típico es la principal herramienta en una organización es la gestión pública o la política pública. En el mundo de lo público, las principales herramientas son la gestión pública, que en esencia es una gran combinación de herramientas de las otras. En un menor nivel están los proyectos de inversión pública, especialmente los proyectos de infraestructura base, que son transporte, energía, agua y saneamiento y tecnologías de la comunicación. En un segundo nivel están las infraestructuras secundarias como colegios, postas de salud, laboratorios universitarios, comisarías, parques y veredas, etcétera. Son otras inversiones, ¿no? Otras inversiones en el marco de InvierTP y las EORs obviamente son importantes. Los programas, pero mirándolo de una mirada aislada, un programa productivo, un programa ambiental, un programa social, un programa de protección contra la violencia familiar, son otros ejemplos de, de programas que ayudan a resolver una problemática, pero su impacto en la población sostenible es usualmente bastante limitado, ¿no? Y otras intervenciones menores en las cuales usualmente, lamentablemente, muchas entidades públicas, muchas organizaciones pierden el tiempo, no porque no sean relevantes, son importantes, pero no debe ser el fin de la gestión, ¿no? El como el simplificación administrativa, presupuesto participativo, compras por catálogo, planeamiento estratégico. No podemos poner estos instrumentos como que si yo hago este instrumento ya la organización por arte de magia va a mejorar sus servicios públicos. Así no funciona y eso es lo que tenemos que tener claro. Después vimos el concepto de complejidad, ¿no? Y usamos el ejemplo, yo creo, de seguridad ciudadana, cómo los problemas tienen que verse en una mirada multidimensional, una visión amplia, multidisciplinaria, multiactor, y buscar, ¿cómo se llama?, comprender todos los aspectos que influyen sobre una problemática. Cuando tú miras esa mirada amplia, parece contradictorio, pero tú vas a poder identificar mejor cuáles son los factores relevantes que influyen en esta problemática y vas a poder identificar mejor soluciones, ¿no? Entonces, ese es el tema importante que tienes que tener claro, ¿no? Cuando uno mira multidisciplinariamente las cosas, ¿no? Te vas a dar cuenta que debe ser crítico. La característica fundamental de mirar complejamente las cosas es que no hay solución, no es, no es, lo lógico ya no es identificar la solución con anticipación, sino que lo lógico es que tú vas a ir aprendiendo en el camino y vas a encontrar el camino para resolver el problema, ¿no? O como si es una aproximación heurística a resolver los problemas. No es que tú te sientas y identificas, ya, yo tengo que hacer A, B, C, D, E, F, G por el próximo año y se va a resolver el problema. Usualmente esa situación, como es compleja, como es multiactor, como hay efectos retardados en el tiempo, no va a suceder. Entonces, lo que tú tienes que tener claro es, al contrario, tengo que ser constructivo, adaptable y se aprende avanzando, ¿no? Debes tener claridad acerca de la real voluntad de los dueños del negocio. Se debe tener aliados arriba, abajo y un grupo fuerte de apoyo para impulsar el cambio. Pero recuerda, estás en complejidad, nada de seguro, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y finalmente, el otro tema que vimos es la cadena de valor público, como esta función de producción que explica cómo el Estado contribuye a generar valor público. O sea, si yo utilizo ciertos recursos e insumos, vacunas, gasas, inyectables y recursos humanos, y hago ciertas actividades como promoción de una campaña de vacunas, como limpieza de local, y capacitación de las enfermeras para presentar las vacunas y el registro de niños. El servicio que voy a tener es el servicio de vacunación y el efecto va a ser niños vacunados y el impacto que yo quiero lograr es la reducción de la desnutrición crónica, ¿no? Pero como vimos bien claro,
bonita función de producción, porque al final es una función de producción, esta bonita cadena de valor público no, es ampliamente utilizada en el sector público, pero hay que tener claro que no se debe ver como una simple línea, sino que debemos verla como un bosque, donde hay muchos productos que tienen que intervenir para lograr ciertos resultados intermedios que logran, o ciertos resultados inmediatos que lograrán ciertos resultados intermedios que al final van a contribuir a un impacto, a un cambio sustancial en la población objetivo, ¿no? Entonces, cuando tú miras esta cadena de valor, tú te das cuenta que estás viendo dos dimensiones, la dimensión de la política pública, donde son los cambios en la población objetiva, y vas a estar midiendo el lado de la dimensión de la gestión pública, que es la función, lo que se observamos en la realidad, los que trabajamos en el sector público, que es los que prestamos el servicio público, ¿no? Utilizamos insumos con presupuesto y tomamos un montón de decisiones de recursos humanos, organizamos una estructura, una organización, y en esa organización de esa institución comenzamos a prestar servicios, y la idea es que esa prestación de servicios contribuya a ciertos resultados que generen ciertos impactos. Entonces, si tú te das cuenta, cuando tú miras una cadena de valor público, estás mirando la dimensión de la política pública y la dimensión de la gestión pública. Y si te das cuenta, y esto es lo más importante y lo primero que salta rápidamente a la hora de mirarlo en esta complejidad, en este bosque, es que para yo lograr un impacto, cualquiera que sea, hay, no solo depende del presidente, sino que hay miles, otra vez, miles de personas tomando miles de jefes, otra vez, miles de jefes tomando decisiones todos los días para trabajar en este proceso. Otra vez, para resolver cualquier problema en la sociedad, ya sea desnutrición crónica, ya sea inseguridad ciudadana, ya sea productividad de las pymes, ya sea elevar la productividad agrícola, mejorar las exportaciones, luchar contra la corrupción. Quiero que entiendan que en esta cadena de valor que la vemos en su complejidad, en esta complejidad de actores, todo, hay miles de personas, otra vez miles de personas, que todos los días están tomando decisiones para, se supone, lograr un impacto, un efecto sostenible en la sociedad. Queda claro a estas alturas que ese sistema no está funcionando, en el caso peruano no está funcionando, ¿no? Aparte no lo dice ella, no lo digo yo, sino que lo observamos en la realidad y nos lo dicen un montón de diagnósticos que han hecho en el país, que han hecho sobre el país, que no estamos haciendo, resolviendo bien los problemas de la sociedad. Entonces, qué otra característica tenemos? Es que los buenos gobiernos logran que que la gestión pública y la política pública se articulen para ciertas prioridades en el país, ¿no? Ningún gobierno puede resolver todos los problemas de la sociedad, eso es materialmente imposible, pero los buenos gobernantes, los que son estadistas, aquellos que trascienden la sociedad, son las que se logran que por lo menos para algunas cuantas prioridades se alinee lo que hace la gestión pública, la decisión que toma de la política pública, el alto nivel de gobierno, y logra que la gestión pública se alinee a esas prioridades. Y eso es lo que hay que tener claro en ese contexto. Entonces, ¿y eso qué significa? Significa que en el mundo de la gestión pública, donde se toman los insumos, se convierten en actividades y se convierten en productos públicos, tenga resultados, donde en este mundo de la ciudad, de la política pública están interactuando el Congreso de la República, el presidente, los actores con intereses, están entrando los empresarios, las organizaciones sociales, a veces los partidos políticos con sus diferentes ideologías, están entrando las economías transnacionales, las economías ilegales, el narcotráfico, la minería ilegal, todos están tratando de jalar algo por su unidad y presionando y tratando de influenciar para que se hagan las cosas a su manera. Eso es lo que está sucediendo en estos dos hemisferios. Entonces, tenemos que comprender que en este nivel, ¿no? Se da, cuando tú miras la cadena de valor público, cuando estás mirando el mundo de lo público, tú estás mirando dos niveles, el mundo de la política pública y el mundo de la gestión pública en ese contexto, ¿no? Y acá yo les doy una, este, una reflexión que espero que la usen ustedes, ¿no? Yo siempre digo, los economistas siempre es una profesión muy bien remunerada porque prácticamente no hay economista
que no le pregunten sobre cualquier cosa y más o menos siempre va a tener una respuesta acertada. Porque le preguntan, ¿y por qué subió el precio del limón? Ah, es que es un problema de oferta o es un problema de demanda o porque el mercado está fallando, porque hay externalidades, porque hay un cartel o porque hay un monopolio o porque no hay información. Y ahí ese modelo básico tú lo puedes complejizar, pero el precio sube o el precio baja es porque hay un problema en la oferta, en la demanda o en el mercado. Lo mismo sucede en el público. Cualquier problema público que ustedes encuentren en su sociedad, ya sea en su región Piura, ya sea en el país, cualquiera se explica desde la perspectiva de la gestión pública y de la política pública. Y cada uno tiene sus factores, ¿no? Y entonces hay que tener mucha claridad, es una excelente herramienta para hablar técnicamente. A veces yo encuentro muchos debates o participo así en debates técnicos, y yo siento que estamos hablando de un tema de política pública y te salen con un problema de gestión pública, ese es otro nivel, ¿no? Entonces uno tiene que tener claridad que cualquier problemática, y la problemática de la gestión pública es muy estándar a todo el país, los problemas de política pública son muy estándar al sector que están vinculados, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo típico, voy a tocar un tema controversial, pero que estoy seguro que la gran mayoría de nosotros lo podemos validar, es la pésima calidad de la enseñanza en el sector público, en los colegios del país, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de política pública y hay un problema de gestión pública. Y si no entendemos cuál es el problema de política pública y cuál es el problema de gestión pública, vamos a estar, vamos a estar así, igualito. Yo voy a tener el problema de la corrupción. Hay una cosa es el problema de corrupción de política pública y una cosa es la corrupción de la gestión pública. En el caso de corrupción es muy fácil. ¿Cuál es la corrupción de gestión pública? La que se ve pues en la selección de personales, cuando tienen en la selección de personal o los que son en las contrataciones de menor cuantía. ¿Cuáles son los problemas de corrupción en la política pública? Son cuando sacas leyes a favor de un grupo de interés, cuando tienen estas mafias de la construcción, el caso Odebrecht, esos son ejemplos de corrupción de política pública. Es diferente. Entonces uno tiene que tener claro los dos niveles bastante diferenciados de corrupción. Probablemente muchos de ustedes han tenido oportunidad de ver o lamentablemente sufrir las consecuencias de la corrupción en la gestión pública, que es usualmente donde nos movemos la gran mayoría de nosotros. Y así, para cualquier problema en la sociedad, siempre hay una mención de la política pública y la gestión pública, como vamos a ver. Y en efecto, para comprender cómo se analizan los problemas de la política pública, utilizando como base la cadena de valor público, porque es un modelo limitado que tiene, hay que tener claro que primero, muy rápidamente, y esto es lo que vamos a ver de acá en la próxima hora y media que nos queda juntos, o la hora que nos queda juntos, ¿no? Primero hay que entender muy bien el concepto de política pública. Hasta ahora yo lo he descrito más o menos, lo he descrito, pero quiero explayarme unos 10 minutos en este tema. Es un concepto que busca explicar un fenómeno de la sociedad, ¿no? Políticas públicas es un concepto que lo acuñó un americano allá por los años 30, 40, que como obviamente observamos que los gobiernos quieren lograr cosas en la sociedad, pero a veces tienen éxito y a veces no tienen éxito, alguien le acuñó, vamos a llamarle política pública. Entonces, lo que hay que tener claro es que política pública está tratando de explicar un fenómeno en la sociedad. ¿Cuál es ese fenómeno? Cómo el gobierno busca resolver los problemas que afectan a su sociedad. Ese es el fenómeno, esa es la política pública. Y lo primero que hay que tener claro es que porque se llama política pública, no podemos asumir automáticamente que eso funciona, ¿no? Al contrario, por eso lo estudiamos tanto, porque usualmente las políticas públicas terminan en fracasos y no logran los resultados esperados. Por eso que es fuente de tanto estudio, tanto en el mundo, en los países desarrollados, como en los países en desarrollo. Un ejemplo típico de una pésima política económica, por más ideologizados que podemos estar algunos, es claramente la política económica de Venezuela, pues, o sea, ha empobrecido ese país y como consecuencia de ese empobrecimiento ha generado una migración
inimaginable hace 20 años en un país tan rico como Venezuela. Es un ejemplo típico, ¿no? Otro ejemplo de una política que, a pesar de que se hizo muchos esfuerzos para combatirle, que no ha logrado los resultados, es el ejemplo de la política que ha llevado el país contra la minería informal, ¿no? Que se inició con mucha agresividad allá por el 2016 con el gobierno de Humala. Inclusive se creó este SAR antiminero, se crearon leyes pro minería, pequeña minería, minería artesanal, y lo único que ha servido esas leyes para fortalecer aún más la minería ilegal, y lamentablemente estamos pagando las consecuencias en ese caso. Entonces son ejemplos de cómo no han funcionado las políticas públicas en unos casos, y es, ¿qué compone una política pública? Lo primero que hay que tener claro es que intenta resolver una demanda de la sociedad. ¿Por qué no intenta resolver un problema en la sociedad? Porque problemas hay muchos. Toda sociedad tiene N problemas, pero hay ciertos problemas que trascienden a la dimensión del alto nivel de gobierno, ya sea porque el gobernante que toma el poder lo ha hecho parte de su campaña política, o porque la sociedad lo está demandando continuamente a su gobernante, ¿no? Y en los dos casos es bastante válido. Entonces el gobierno, ya sea porque es parte de su campaña política o porque la sociedad lo demanda, inserta, entonces decide de tomar acción para atender esa demanda de la sociedad. Y en ese contexto, eso es un componente importante de la política pública. Obviamente también tiene que estar centrado en cambiar un aspecto de la sociedad, un problema de la sociedad es fundamental, ¿no? No solamente puede haber una demanda social para algo simbólico, para tomar una decisión popular, o no, por ejemplo, pues hacer los Juegos Panamericanos, pero eso no es una política pública. Más allá de que la gente quiera hacer otra vez los Juegos Panamericanos, lo importante que tener claro es que se quiere cambiar un aspecto de la sociedad, un problema de la sociedad, ¿no? Y responde, y esto es lo más importante, a una decisión de gobierno del más alto nivel. O sea, esto no es una decisión de técnicos, sino es una decisión del alto nivel de gobierno, ya sea el gobierno nacional, es decir, presidente y consejo de ministros. Si es un caso de gobierno regional, corresponde la decisión del gobernador regional, y si es un caso del alcalde, de un gobierno local, es al alcalde y en ese nivel, ¿no? Y se refleja en la asignación real de recursos escasos del gobierno. O sea, el gobierno, al tomar esa decisión, no solamente hace un discurso público para la pantalla, que me voy a preocupar, pues, ¿cómo se llama? Por los, personas con discapacidad. Pero así como habla y cuando voy a Ayacucho, digo, voy a preocuparme por Ayacucho, y cuando voy a la selva, yo estoy en contra de la deforestación. Esos son discursos políticos, sino que tienen que traducirse en que sus pocos recursos, ya sea sus tiempos, ya sea su plata, asigna, propone leyes, implementa programas en ese contexto, ¿no? Y obviamente involucra a varias entidades públicas, es otra característica fundamental, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de política pública, que no estamos explicitando ciertos comportamientos de gobierno con la intención de buscar resolver una demanda de la sociedad, y esto es muy importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, por favor? Está claro, está claro. Perfecto, continuamos. Entonces, el Estado exitoso, el gobernador exitoso, es el que diseña, desarrolla e implementa buenas políticas públicas. Eso es ser gobernante, eso es ser gobernador regional, eso es ser alcalde, eso es ser presidente de la República. Si el gobernador regional decide resolver el problema de la delincuencia, resolver el problema de la infraestructura del territorio y el problema del agua, y trabaja logra que se desarrolle buenas acciones en ese sentido, ¿me entienden? Ese es un buen gobernante. Eso es lo que tiene que hacer, ese es su rol, ¿no? Sino que a veces complejizamos y creemos que es ejecutar presupuesto, que es salir todos los días en la prensa, y no necesariamente eso es.
Ahora, el tema hay que tener claro que cuando uno habla de políticas públicas, lo primero que hay que tener presente es quiénes participan en la política pública. Y ahí comienzan los problemas, pues porque tú tienes que tener claro que hay un montón de actores que participan y que no están en el mundo de lo público, sino que la gran mayoría de ellos están fuera del sector público. Y te explico, y un ejemplo que se los doy que ustedes lo viven todos los días. Probablemente la gran mayoría de los alcaldes del Piura están elegidos con el apoyo de los comerciantes del mercado central de Piura, ¿no es cierto? El cual yo tengo, porque como les he comentado, yo soy piurano por matrimonio, lo tengo oportunidad de conocerlo, entonces pues su ubicación, el grado de hacinamiento, el grado de suciedad, le da un pésimo aspecto, tiene efectos de salud pública, tiene efectos de ornato, tiene efectos de transporte, es decir, tiene un montón de desventajas el hecho de que esté el mercado central tan céntrico cuando debe estar en las afueras de Piura. Por supuesto que si tú le preguntas a los comerciantes y toda la gente que vive de la propiedad de esas tierras, ellos qué quieren, mudarse o quieren perder y mudarse a un mercado central que esté en las afueras, ninguno quiere mudarse. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa si el alcalde es elegido con el apoyo del mercado central? ¿Va a salir ese mercado central de Piura? No, pues, no sé si me entiende. Todo el mundo se queja de de las mototaxis de Sullana. Más o menos están entendido que es la ciudad que más mototaxis tiene en el Perú. Estamos hablando entre 30.000 a 40.000, probablemente debe llegar hasta 40.000. Son 40.000 votos, quiero que me entiendan. Si el alcalde es elegido con el apoyo de los transportistas, de los mototaxistas de Sullana y de las motos lineales, ¿va a combatir ese transporte informal? No hay forma. Ujú. Entonces, tenemos y así funciona en todos los países del mundo, ¿no? Desarrollados y no desarrollados, quiénes son los que están a favor y en contra, ¿no? ¿Qué está en juego? Ahora quiero que me entiendan. Por el caso, vamos a los mototaxistas y las motos lineales que prestan servicio de taxi en Sullana, ¿no? ¿De qué viven estos señores? De ese servicio. Y si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría han empezado jóvenes, probablemente ya tienen fácil, 10, pregúntenle ustedes cuánto tiempo está trabajando ahí. Todos te van a decir mínimo 5 años, 10 años, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿ellos se ven trabajando en otra cosa? ¿De ahí van a ir a trabajar a una oficina? ¿Qué es lo que están pensando ellos? ¿Tienen otra alternativa donde ir a trabajar? Entonces, si tú vas como alcalde y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no vas a poder trabajar acá. ¿Qué van a hacer? Van a protestar. No sé si me entienden. Y lo primero que tienes que preguntarte es, ¿qué medio de negociar pueden? Oye, pueden tomar la calle. ¿Qué medios de presión tienen? ¿Quién es tu jefe? ¿Qué tu jefe, a qué favores políticos se debe? ¿Qué tan fuertes son? ¿Los puedes debilitar o no los puedes debilitar? Son las preguntas que uno tiene que preguntarse, ¿no? Entonces, esos son los temas que son clave. Entonces, cuando uno piensa en una política pública, no es realmente el tema clave, y con el enfoque de complejidad lo digo, no es el tema de cómo diseño, sino lo que tú tienes que darte cuenta es la interacción de los actores claves, que están la gran mayoría de ellos usualmente fuera del gobierno, que están interactuando, presionando a los gobernantes de turnos para lograr su favor, sus intereses, defender sus intereses. Entonces, ¿cómo yo logro, un gobernante logra tener éxito en una política pública? Ahora, obviamente, hay políticas públicas que son más conflictivas que otras. Una cosa es una política pública, por ejemplo, como el tema de transporte público, que tiene muchos intereses, mucha población en contra, y otra cosa, por ejemplo, es una política pública para combatir la desnutrición crónica. Para combatir la desnutrición crónica, principalmente, en mi opinión, es más un problema de gestión pública, de cómo logro yo alinear, hacer que la gente que es responsable trabaje ¿cómo se llama? Se trabaje realmente a favor de los niños que están desnutridos, ¿no? Entonces, obviamente ahí no hay tanta conflictividad,
pero si tú te vas a meter como un tema de logros de aprendizaje, ahí vas a tener una enorme conflictividad, no con privados, sino principalmente con los actores, con el gremio de docentes de la región, que son políticamente un grupo significativo de personas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, hay que tener claro que en todos los casos de las políticas públicas siempre hay actores que van a estar residiendo. Otro tema que es importante tener presente cuando uno mira la política pública y que es muy relevante para los éxitos de la política pública es lo que Sotelo le llama las medidas de política. Más allá de las intervenciones públicas, hay normas, acciones regulatorias, alianzas estratégicas, la legitimidad social y direcciones estratégicas que te ayudan también a que tengas éxito en una política pública, ¿no? Por ejemplo, todos se acuerdan, no sé si se recordaron ustedes, este ministro de Educación, Becerra, creo que fue durante el último gobierno en las postrimerías del gobierno de Humala, y que cuando entró PPK continuó siendo ministro. Es súper raro que un ministro llegue a sobrevivir un cambio de gobierno, pero le pasó a él, y después fue vetado, no sé, fue observado, que después de que lo vetaron en el Congreso, se lo contrató el Banco Mundial en un puesto muy alto porque es en general un experto profesional en educación. Pero él logró muchas cosas, ¿no? Y logró mucho financiamiento para mejorar, para lograr lo que él se propuso, porque él tenía, entre comillas, una alianza estratégica que nadie se había percatado. Y que para que vean ustedes, no tiene que ser necesariamente un acuerdo o un convenio de cooperación interinstitucional, sino que, ¿qué pasa? Y lo pongo justamente a colación porque es muy relevante para comprender cómo funciona a veces la política pública, ¿no? Antes de contar esa historia, voy a hacer un paréntesis. Un tipo de una alianza estratégica típica es, por ejemplo, lo que tiene ahorita el Ministerio de Comercio Exterior con la Policía Nacional. ¿Qué pasa? El comercio exterior, ustedes saben pues que lo peor que puede pasarle a un turista es que lo asalten. El comercio exterior se ha preocupado mucho y trabaja muy coordinadamente con la policía y subcontrata a los policías para que estén siempre protegiendo lo que se llama el circuito turístico. De tal manera que si ustedes se dan cuenta, los, 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 este, los visitantes turistas no sufren tanto de delincuencia como, por ejemplo, la población de escasos recursos en los barrios marginales sufre. ¿Por qué? Porque los circuitos turísticos están bastante bien protegidos por la policía, por la intervención, por la alianza estratégica que existe entre el Ministerio de Turismo, el Comercio Exterior y Turismo, y la Policía Nacional de Perú. Y es una alianza que está sustentada en que el Ministerio de Comercio Exterior paga esos servicios de la policía a través de este convenio que existe entre ellos, ¿no? Todo lo contrario, por ejemplo, ¿no? Y ahora voy a mi segundo, y esa es una alianza formal que está formalizada en un convenio, pero otra también es la que les comentaba de este ministro de Educación, ¿no? Que logró un montón de presupuesto. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo que nadie sabía es que el ministro de Educación era amigo de niñez del ministro de Economía. Ellos no solo habían estudiado desde primer grado en el mismo colegio, sino que también eran socios del mismo club y durante su vida adulta se juntaban todos los lunes, no sé, tocaba un día sí, un día no, a las 6 de la mañana a jugar tenis todos los días. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, si tú tienes ese grado de amistad, quiero que me entiendan, obviamente, pues tú lo llamas y le dices, oye, compadre, pásame plata, no te pases. Y si son amigos del alma, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, y los dos son excelentes y reconocidos profesionales, van a trabajar y obviamente, pues el presupuesto del Ministerio de Educación aumentó sustancialmente en ese periodo y todo lo que él pedía normativamente, que usualmente es muy difícil lograr con el Ministerio de Economía y Finanzas, salía, como se dice, muy fácilmente. Entonces, esas son las alianzas estratégicas que ayudan mucho a tener, ¿no? Otro tema que es importante es legitimidad social. Una política pública va a tener éxito sí y solo sí es más fácilmente aceptada por la población. Si una política pública no es aceptada por la población, por más buena que sea, nunca se va a lograr implementar. Ejemplo típico es el tema de la minería, ¿no? Regiones
Piura es un ejemplo típico, Cajamarca, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando comenzó el problema de la minería en, ¿cómo se llama? En el medio Piura es, ¿no es cierto? La zona ahorita que está todo llena de minería ilegal, ¿cómo se llama esta zona de Piura? Las Lomas puede ser, Tambo Grande. Tambo Grande, perdón, ¿no? Se vino la Tambo- propuesta de hacerse la mina de Tambo Grande. ¿Qué dijo la población? No, no hubo, por más que el Estado trató, pero no hubo legitimidad social. Como no hubo legitimidad social, no prosperó ese proyecto. Estoy seguro que ahora en reflexión, mirando hacia atrás, hace rato hubieran dicho a la minería formal sí, en vez de tener el desastre ecológico que se está haciendo actualmente en esas regiones en el país, en el Campo Grande, ¿no? Es, es- Entonces, es pu- esa es la realidad, cómo la falta de legitimidad social impide a veces que las políticas públicas avancen, ¿no? Y también un tema importante es que el Estado tiene que ser estratégico. Vamos a conversar de esto a partir de la próxima clase, que ya comenzamos a hablar de los conceptos estratégicos. Este es la priorización de problemas, ¿cómo se llama? Es la capacidad, pues, de trabajar estratégicamente los problemas, como vamos a ver la próxima clase. Digo, no me quiero adelantar ahí, son los temas, ¿no? Y un último tema que me lo he salteado es normas, ¿no? Muchas veces yo tengo que aprobar, para implementar una política, tengo que aprobar una norma. Un ejemplo típico es, yo quiero implementar, pues, implementar un servicio civil meritocrático, porque al final lo que necesitamos en el Perú es un servicio civil meritocrático, y para implementar un servicio civil meritocrático yo necesito una nueva ley para implementar ese servicio civil, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sin eso no va a ser imposible hacer una reforma del Estado que ayude a mejorar el Estado como opera en su conjunto. Entonces, esos son ejemplos típicos. Entonces, para hacer políticas públicas, yo necesito acciones regulatorias, alianzas estratégicas, más allá de intervenciones públicas como vacunar, como limpiar las calles, como mejorar el patrullaje. Yo también a veces necesito normas, necesito alianzas estratégicas, necesito legitimidad social, necesito dirección estratégica de la política para ser claro. ¿Qué otra cosa hay que comprender? Que para lograr un cambio en la sociedad, ninguna entidad por sí sola lo puede lograr. Yo necesito un conjunto de instituciones que interactúen de manera articulada para lograr un impacto. Yo necesito varias medidas de políticas para lograr que todas en conjunción logren un cambio en la sociedad. Y por eso es muy difícil trabajar políticas públicas, por eso es un campo de estudio, por eso hay que tener claro, por eso es tan retador más aún en los países en desarrollo lograr cambios sustanciales a favor de la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que el problema es, yo quiero lograr un impacto, y yo para lograr ese impacto tengo que lograr todas estas intervenciones públicas para lograr estos efectos que a la vez van a tener estos efectos, me doy cuenta que tengo que hacer muchas cosas para cambiar un problema en la sociedad, y el reto del gobierno es encontrar en qué temas me concentro, en qué productos me concentro, y eso es cuando tú miras la complejidad de una organización, tú te puedes dar cuenta, oye, ¿sabes qué? Si yo trabajo estas intervenciones públicas y trabajo esas intervenciones públicas, yo voy a poder lograr un cambio en la sociedad. Y ese es el diseño de la política pública, o sea, es mirar no es encontrar, no es una función de producción donde identifico cuánto de agua, cemento, albañiles necesito y ladrillos, sino que en la maraña que estoy enfrentando, hacer una hipótesis de si yo trabajo acá y trabajo acá, yo debo contribuir a lograr un impacto en la sociedad. Y esa es una mirada de complejidad versus la mirada tradicional que tenemos en la política pública de diseñar, que significa identificar cuáles son las intervenciones que tiene que hacer, y como por arte de magia se va a resolver los problemas de la sociedad. Eso no es así, y eso hay que tener claro. Entonces, hay que tener claro que la implementación de las políticas públicas requiere de legitimación, requiere de armar soporte político, requiere de obtener los recursos necesarios, no solo económicos, sino también las capacidades técnicas, que no son fáciles de desarrollar en un país como el nuestro, crear entidades, crear programas, crear proyectos, aprobar leyes, movilizar todos estos recursos para que funcionen, hacer monitoreo y adaptarse en el camino. No es un proceso lineal, es desordenado y es muy lento. Ejemplo típico es lo que está pasando con la SUNEDO.
SUNEDO viene una reforma desde el gobierno de Humala, que se aprobó la ley, la nueva ley universitaria y crea la SUNEDA. Desde ahí estamos ya más de 10 años tratando de fortalecer las universidades nacionales y privadas y públicas, y se dan cuenta cómo es un proceso de avances y retrocesos. Han habido avances, pocos, pero han habido avances, pero también ha habido algunos retrocesos. Ese es el mundo de la política pública. No es construir una pared de ladrillos, sino que es una complejidad que no se acaba, que tenemos que ser como Estado muy perseverante y a la vez flexible para adaptarnos en el camino para lograr el objetivo, Doctor, ¿no? Sí, doctor, este, una reflexión. En nuestro país tenemos pues un tremendo problema que es el asfixiante centralismo. El asfixiante centralismo. Hablando de políticas públicas y de gestión pública. El Perú tiene una capital, como dijo un economista sociólogo, dijo el Perú tiene una capital exageradamente desarrollada a expensas de las provincias. Lima es la capital del Perú, ¿no? Lima no es el Perú, es la capital del Perú. Y sin embargo es una capital que vive de los servicios y todo le viene de afuera, ¿no? Y las grandes obras se hacen en Lima y no en las provincias. Entonces aquí hay un problema tremendo. O sea, para mí las políticas públicas deben fomentar o deben facilitar, por ejemplo, las alianzas estratégicas. Debe ser algo de manera formal, formar alianzas. Ahora, por ejemplo, si yo quiero comentar el turismo, acá en Piura el turismo está abandonado. Tenemos bastantes recursos turísticos, pero está totalmente abandonado. Tenemos bastantes destinos turísticos. Pero el turismo, para generar turismo tenemos que crear primero la conciencia turística, que ese es un proceso, generar la conciencia turística. Y debería enseñarse turismo en los colegios y en las universidades, sobre todo en las universidades, cursos importantes de turismo para que los estudiantes conozcan por lo menos su país, por lo menos su país. Entonces, ahí faltan una gran cantidad de políticas públicas. Entonces, y por otro lado también, doctor, tenemos la falta de sensibilidad social. O sea, por ejemplo, en nuestra universidad, se dice que la Universidad Nacional de Piura tiene un rol social muy amplio que cumplir, pero no lo cumple, o sea, no está proyectado a la sociedad. La pobreza está en el campo, estamos encerrados aquí en Piura y no salimos. O sea, ahora recién que se está hablando de responsabilidad social universitaria, pero son mini eventos que se hacen, pero no llegamos a la pobreza realmente, no está presente en la universidad. Falta de desarrollar lo que se llama sensibilidad social en la universidad, ¿no? Y eso es importante, doctor, eso hay que cambiarlo. O sea, las políticas públicas que estamos hablando aquí, o sea, tenemos que adecuarlas al contexto actual, que no sea algo repetitivo, sino que sean herramientas políticas y gestión pública que ayuden a sacudirnos de toda esta problemática, y sobre todo de este centralismo que nos está asfixiando totalmente. Se habla de descentralización, se envía dinero a las provincias no gastan todo el dinero, lo devuelven a la capital. Eso es increíble que pase eso, que devuelvan el dinero a la capital, porque aquí, ¿qué pasa? Que no hay técnicos. Aquí en Piura tenemos como 6 universidades y que no hay técnicos. ¿Por qué se devuelve el dinero? O sea, es increíble, ¿no? Increíble, vuelve a la capital. Entonces, eso, doctor, a manera de hacer una reflexión de todo esto. Gracias, gracias. sí, a ver, estoy bastante de acuerdo con todo lo que dices, ¿ya? Estoy de acuerdo con que Lima es poblacionalmente y económicamente es desproporcional con el resto del Perú, ¿no? En efecto, en Lima vive 30% de la población, ¿ok? Más del 30% de la población y genera más del 60% del PBI, ¿no? Lo que sí discrepo contigo es justamente en lo segundo, ¿no? Lima subvenciona todos los departamentos de Perú. O sea, Lima genera más recursos y transmite más recursos hacia el resto de departamentos. Es lo único que discrepo contigo. Que obviamente se tiene que fomentar el desarrollo descentralizado, porque no puede haber una brecha tan enorme entre Lima y el resto de Perú. O sea, quiero que me entiendas. Viene Lima, mira, y esto sucede, te voy a dar un ejemplo de Arequipa, para no entrar a Piura, porque sucede igualito en Piura. Lima tiene 33% de la población, ¿ya? Más de 11 millones de habitantes, y la siguiente ciudad, que es Arequipa, tiene casi 1 millón de habitantes, ¿ya?
O sea, 10 veces, no sé si me entiendes, 10 veces más chiquita es. Después siguen 3, 4, 5 ciudades que están alrededor y después todas las demás ciudades tienen menos de 500. Tiene 5 o 6 ciudades en el Perú menos, y después todas las ciudades son menos de 500.000 habitantes, que en el resto del mundo son pueblos. Y de ahí tú te vas hacia abajo y está súper dispersa la poca población que hay. Hay más de 100.000 centros poblados de menos de 1.000 habitantes. Otra vez, a 100.000 centros poblados. O sea, es materialmente imposible, por más que queramos llegar con todos los servicios públicos de salud, agua, educación, policía, posta médica. Es imposible llegar porque estamos tremendamente dispersos la población. Basta salir por la carretera de Piura y tú ves cómo está de enormemente dispersa la población remota en el Perú. ¿Ya? Pero tú te vas a Arequipa, para darte un ejemplo, y en Arequipa tú tienes Arequipa, la ciudad, tiene 1 millón de habitantes. ¿Tú sabes cuál es la segunda ciudad de Arequipa? ¿no? Camaná. ¿Cuántos habitantes tiene? 80.000. Y lo mismo sucede con Piura. Bueno, Sullana, que es el caso particular, porque Piura tiene Sullana, que es una ciudad bastante grande y que bastante compite, pero después del eje Piura-Sullana, las siguientes ciudades son pequeñitas. Ninguna llega a 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirme? El problema del Perú es un problema de que es muy disperso en los extremos y es una aglomeración muy fuerte hacia el centro, ¿no? Estoy de acuerdo que las reglas de descentralización fiscal y de gestión de presupuesto hacen muy difícil a cualquier gobierno regional gestionarse también, pero quiero que me entiendas de que en general el efecto neto de lo que recauda el Estado y cómo se distribuye el presupuesto es muy favorable hacia las regiones. No está desproporcionado, no mantiene la misma proporción que las regiones. Por lo menos históricamente ha sido así. Puede ser que ahorita se ha distorsionado un poco porque se está llevando toda la plata, el famoso línea Metro 2, la línea 2 de Metro, que lamentablemente había una enorme corrupción, pero igual, ustedes, por ejemplo, Piura tiene 7.000 millones de dólares que se está quedando, que lamentablemente estamos tirando el agua con, con, con la refinería, pero ahí están los principales gastos del Perú en los últimos 10 años, son esas las 2 megaobras más caras que nos estamos en. Pero después de eso, entonces, ¿con eso qué quiero decirte? Ojo, estoy de acuerdo contigo que tenemos que trabajar en un desarrollo descentralizado, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo de que Piura tiene, para mí Piura es un territorio con una enorme riqueza y un enorme, para mí, Piura es la Brasil de América Latina, tiene todo, tiene turismo, tiene hidrocarburo, tiene minería, tiene industria, tiene agricultura, tiene, tiene gente con muy buenas competencias preparadas, muy buenas universidades en Piura, tiene todo para hacer mucho más y tiene un enorme potencial y espero que este curso con el planeamiento estratégico nos ayude un poco a encauzar esa realidad, ¿no? Definitivamente es un tema para muchos comentarios. Obviamente este curso no te va a resolver todos los problemas, porque sería más un curso de desarrollo territorial que sin ningún problema, como se lo he ofrecido a esta institución, es un curso que los invito también, si se animan a dictarlo, a que lo promocionen y se logre la masa crítica para poder dictarlo. A mí me encantaría complementar este curso después con un curso de solamente de estudiar el desarrollo territorial de Piura, ¿no? Muy aplicado a Piura. A ver, como les digo, estamos de acuerdo entonces que la política pública es un enorme, necesitamos, y la conclusión que sí concluye, que estoy 100% de acuerdo con Gastón, es que se necesitan una mejor políticas públicas para resolver los problemas del país. Y tiene que ver temas culturales, tiene que ver temas de decisión política, tiene que ver temas de capacidades, ¿no? Como es, y esa es la naturaleza de la política pública, compleja en general, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando yo quiero mirar ahora la gestión pública, ¿no? ¿Cómo se ve la gestión pública desde la perspectiva de la cadena de valor público? Y lo primero que hay que tener claro es que no hay que confundir gestión pública con sistemas administrativos. Los sistemas administrativos, como están definidos en la ley, son conjunto de reglas, procedimientos para asegurar el buen uso de los recursos públicos. La gestión pública es utilizar los diferentes instrumentos de gestión para generar calidad en los servicios públicos. Miren, es una
parece una diferencia menor, pero es una diferencia fundamental, ¿no? Mientras que uno está buscando cuidar el buen uso de los recursos públicos, el otro tiene que buscar mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de un servicio de calidad, ¿no? Entonces, hay que tener claro, y el mejor ejemplo, y creo que todas las entidades, sobre todo los que trabajamos en el gobierno nacional, pero no sé si será lo mismo en el sector público, ¿no? Pero sí lo he visto yo en empresa municipal donde también he trabajado, y también lo he visto en la Municipalidad de Lima, es que cuando se comienza a acercar agosto, septiembre, octubre, ¿qué pasa en todas las entidades públicas? ¿Qué es lo que pasa en agosto, septiembre, octubre? ¿Qué comenzamos todos, se comienzan a poner pilas? ¿Para qué? Empiezan a hacer proyectos Para para gastar, obras, para ejecutar para presupuesto. ujú. ¿No es cierto? Y compramos, si podemos, nos llenamos de papel higiénico y si podemos, renovamos computadoras y al final pagamos todas las deudas públicas, todas las deudas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Solamente ejecutar presupuesto. Entonces, ¿qué es? Yo, no, eso, nada de esas cosas está resolviendo los problemas de la sociedad. Nada de eso está contribuyendo a mejorar la calidad del servicio que se presta, sino solamente estamos cumpliendo el sistema administrativo, que es queremos ejecutar presupuesto. Entonces, no hay que confundir que una cosa es gestionar para mejorar la calidad de los servicios y otra cosa es gestionar para cumplir los sistemas administrativos, ¿no? Entonces, ese es un tema importante que hay que tenérselo. Más aún, las principales funciones de la gestión pública son muy similares a la de cualquier, cuando uno estudia un MBA, pero obviamente con las particularidades dirigidas al sector público. O sea, yo hago gestión estratégica. Yo hago, no se llama marketing, sino en el sector público se llama comunicación estratégica. No se llama contrataciones públicas, sino lo que yo hago es gestión de abastecimiento, ¿no? Y lamentablemente acá hay una enorme distorsión, porque cuando tú estudias abastecimiento, ¿qué te enseñan en un curso de abastecimiento? ¿Qué es lo que tú estudias usualmente? Estoy seguro, más aún, esta institución también lo dicta, y no les quiero, ¿no? ¿Qué es lo que dictan usualmente? La Cuando estamos logística. al... ¿Ah? La logística. No enseñan logística. Nadie se matricula en un Abastecimiento. curso de logística. Tampoco enseñan abastecimiento. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Sabes qué? Contrataciones públicas. ¿Y qué te enseña? Viene un profesor que usualmente es un abogado y te enseña todos los pasos de la ley de contrataciones, del reglamento de contrataciones públicas. Eso es lo que te están enseñando. Correcto, muy bien, Miriam. Te enseñan la ley de contrataciones públicas. Eso es lo que te enseñan. Y lo que te están enseñando es, en esencia, es un procedimiento legal. Pero eso no es gestión de abastecimiento. Gestión de abastecimiento es gestión de almacenes, es gestión de suministros, es conservación y mantenimiento de la infraestructura, es cómo, cómo incorporar y desactivar activos en una organización, es conservación de los activos. Nada de eso te enseñan en un curso de contrataciones públicas. Y más aún, si yo agarro le convenzo a esta institución que está dictando, que tengo siempre la oportunidad de colaborar por varios años ya, ¿no? Y le convenzo y le digo, oye, ¿sabes qué? Saca un curso de contrataciones de abastecimiento, donde vas a enseñar vas a enseñar el tema de contrataciones públicas, pero vas a enseñar también la gestión de los activos y vas a enseñar la parte de planificación de los insumos, de los productos, servicios y obras que necesitas, me va a decir sí, pero saca el curso y se matriculan 5 personas. En cambio, saca un curso de contrataciones y con poquísima publicidad vende todo en un ratito. Ni siquiera los mismos alumnos, los que trabajamos en el sector público, confundimos, creemos que hacer abastecimiento es aplicar la ley de contrataciones. O sea, hemos distorsionado en creer que la ley de contrataciones es el sinónimo de hacer una gestión de abastecimiento en una entidad pública y eso es. Igualito cuando pensamos en finanzas. Finanzas, por ejemplo, y acá yo sé que acá hay varias personas en el sector que probablemente trabajan en el sector privado, se van a quedar totalmente sorprendidos. ¿Cuánto es el presupuesto del gobierno regional de Piura? Debe ser por lo menos 2.000 millones de soles, no tengo idea cuánto está ahorita, cuánto está el presupuesto del gobierno regional. Pero quiero que me entiendan, yo tengo una organización que mueve fácil más de 1.500 millones de soles al año.
Y hay una función de finanzas que no se hace en ninguna entidad pública en el Perú. ¿Cuál es esa? ¿Quién sabe? Función de finanzas, ¿ah? Una disciplina de finanzas. ¿Qué cosas no se hacen en el sector público en finanzas? A ver, un punto para el examen final les doy al que me adivina. La parte contable. No, contabilidad sí se hace contabilidad pública. Pero bien, excelente, gracias Gastón, porque la idea es participar. Sigamos, ¿qué Ah, otra? ¿Ah? auditorías, auditorías. No, también se hace auditoría porque te hacen auditoría, te exige, la Contraloría te hace todos los años a todas las entidades una auditoría contable. No es auditoría, muy bien, no es contabilidad, no es auditoría, ¿qué más? Un tema que es re- fundamental para gestionar una organización, ¿ah? No, es imposible que una organización privada que tenga 1.000 millones no haga esa actividad. ¿Cuál creen que es esa Inversiones, disciplina? In- ¿Ah? Inversión inversiones, versus rentería. Finanzas, Disculpen, ¿no? finanzas, ¿Ah? finanzas. Finanzas, no es finanzas porque la verdad que finanzas, cuando hablas de finanzas, o sea, las finanzas es un conjunto, haces contabilidad, haces tesorería, haces presupuesto, haces auditoría financiera, pero hay algo que no estamos haciendo. ¿Cuál es esa? Finanzas Inversión es, versus rentabilidad. perdón, ¿quién dijo lo anterior? ¿Alguien dijo por ahí algo que creo que es lo que estoy esperando? inversiones, No, Control de inversiones. ¿Ah? Es el Rentabilidad. curso, usualmente es el curso más difícil en administración y el curso más difícil en contabilidad. ¿Cuál es? costos y presupuestos, no. Costos. 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 Pues quiero que me entiendan. Ustedes se pueden imaginar a Nestlé que no, o las galletas Phil que no sepa cuánto gasto en galletas de vainilla, cuánto gasto en galletas de chocolate y cuánto gasto en las galletas de soda. El sector público funciona sin costos. Y son, otra vez, presupuestos de miles de millones de soles. Nosotros no vemos cuánto nos cuestan los servicios públicos. Ninguno. Y eso es impresionante. ¿No? Y quiero que me entiendan, o sea, ¿cómo? Y nosotros creemos que estamos haciendo bien finanzas porque hacemos presupuesto, hacemos contabilidad y hacemos tesorería, y todo está normado. Pero lo más importante, costos, que es para tomar decisiones de gestión, no sabemos. Entonces, quiero que me entiendan, hay organizaciones que funcionan con 60% de costo administrativo. ¿Cómo es posible que se esté gastando 60% de costos administrativos para prestar un servicio público? Producimos a un alto costo siempre. Producimos a un alto costo. No Pero es que somos por competitivos. eso, No somos competitivos. porque no trabajamos costos, quiero que me entiendan. Y lo peor es que, Profesor, creo que quiero también, que me entiendan, creo por que favor, lo también se da absurdo de lo que, cuando mire, se, mira, quiero que me entiendan lo mal que hacemos esto de finanzas, por favor, porque quiero que recuerden sus libros de texto de finanzas, ¿ah? ¿De dónde salen los costos? ¿Del presupuesto o de la contabilidad? Del Del presupuesto. presupuesto. ¿Ah? del presupuesto, profesor. Del No, presupuesto. no. Profesor, Así lo a lo hacemos en el anterior, sector público peruano. a Así lo lo hacemos en el anterior sector público señalar peruano. también, profesor, ¿se me escucha? A lo anterior señalar también que quizás las entidades públicas eh, están omitiendo hacer lo que usted indica porque ellos más están enfocados en ver el nivel de ejecución de lo que les asignan, ¿no? Ya del PIN. Entonces, porque Pero hay, de acuerdo a ello eh, les dan un rating, digamos, ¿no? O un ranking se hace de en qué porcentaje ejecutaron la inversión que les habían dado. Entonces, totalmente de acuerdo, no se preocupan tanto en lo que usted menciona, ¿no? Que es un punto totalmente de muy acuerdo, pero importante. justamente 100% de acuerdo con lo que tú dices. Disculpa, no vi tu nombre, Miriam, creo. Sí, sí, Este, estimado profesor. sí, totalmente de acuerdo contigo, pero justamente ahí lo que quiero que veamos es lo distorsionado que está la gestión pública, que mira lo que gastamos, cuando lo que debería haber es costos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta un parto? ¿Cuánto me cuesta vacunar un niño? ¿Cuánto me cuesta Efectivamente, profesor. limpiar un parque? Quiero que me entiendan, ¿no? Ujú. Porque así es como yo voy a gestionar mejor mis recursos. Y los costos, Y para es que ustedes que, sepan, no sale, lo decimos nosotros que estamos en el sector público porque justamente tratamos de hacer costos a través del presupuesto. Los costos se hacen, son históricos, se basa sobre la contabilidad. Después de la claro, contabilidad, yo genero los costos.
Profesor, estoy Profesor, una consulta. viendo que si se hace así los costos como se realiza en la parte privada, ¿no? Obviamente ahí se va a determinar cuán sobrevalorado se compra un producto cuando la municipalidad lo compra. Un tarro de leche que va para el programa de complementación alimentaria, a la municipalidad le cuesta 2 a 3 veces más, o quizás más de ello, que cuando lo compra directamente, ¿no? O sea, porque obviamente hay que hablarlo, ¿no? Los Por políticos supuesto, invierten, ¿no? me Invierten puede y estar saliendo, el pero que proveedor justamente, va a poner esto sobrevalorado. Por eso ese tarro de leche que va para el programa de complementación alimentaria va a estar sobrevalorado unas 2, 3, 5 veces más. Y lo que uno compra en una tienda, digamos, me cuesta 3 soles, para el programa de complementación alimentaria no le está costando 3 soles, sino 10 soles o 9 soles, ¿no? total, Entonces sería pero muy es que bueno hacer eso, justamente, ajá, hacer Miriam, lo que o usted sea, plantea para ver, ¿no? Cómo lo van gestionando realmente. pero es lo mínimo que quiero que me entiendas. Toda empresa en el mundo que maneja, cualquier empresa pública, cualquier organización pública o privada en el mundo hace, porque es lo más normal. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto me está costando vacunar cada niño. Si cada niño me está costando vacunar 400 soles, ¿me entiendes? O me está costando 80 soles. Tengo que saber, porque en función de eso tengo que darme cuenta que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal. Quiero que me entiendas. Si tú calculas cuánto estás gastando por conexión de agua potable por cada caño que conectas, te vas a dar cuenta que estás gastando en promedio $10,000 cada caño. Entonces, ¿cómo es posible que me esté gastando $10,000 en cada caño cuando yo le puedo dar ese subsidio para que se compre una casita? Y Doctor, nosotros efectivamente, no, O no, sea, no eso, tenemos eso, no eso es tenemos lo que la quiero que me entiendan. conciencia, sí, doctor, no tenemos Yo la lo que quiero que me conciencia entiendan, de reducir disculpen lo que, costos. Ya, sí, 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 pero es que claro, porque no, por eso te digo, yo quiero que me entiendan, quiero que me entiendan las deficiencias de la gestión pública. ¿Por qué, no, por qué estamos como estamos? Porque no hacemos, nos hemos creado una serie de los sistemas, miramos los sistemas administrativos y creemos que cumplir las normas de los sistemas administrativos es hacer buena gestión pública. No, señores, tenemos que tener en cuenta, ¿no? La principal reforma para mí en la gestión pública es hacer costos, la principal reforma, y no hacemos costos. Eso es lo único que solo le estoy dando a entender. Sí, Otro ejemplo doctor. más. Doctor, ¿Ah? quería mencionar lo siguiente, Sí, doctor. Resulta que en algunas áreas de abastecimiento se piensa contratar los servicios de un proveedor, un contratista, y bueno, el proyecto se envía a estudio de mercado para poder recibir las ofertas de los postores que han sido, en este caso, invitados a participar. Y bueno, se considera la oferta mejor cotizable. Y entonces tiene que ver con un tema de evaluar, en este caso, la oferta cotizable para optimizar los costos. Pero hay que tener en cuenta que esta decisión está involucrada también en el área de asesoría legal, juntamente con el área de abastecimiento. correcto, ¿no? Otra vez, yo quiero, lo que quiero demostrar acá, lo que quiero demostrar acá es las deficiencias que tiene la gestión, así como hemos mostrado los problemas inherentes que tiene la política pública. Ahora estoy mostrando las ineficiencias que tenemos en la gestión pública, y lo único que estoy queriendo demostrar es que no confundamos sistemas administrativos con gestión pública, porque tenemos que hacer más cosas, ¿no? Y otro ejemplo para hacer, por ejemplo, es TIC, ¿no? TIC. Otra vez, ¿cómo es posible que tengamos cientos de colegios, cientos de comisarías, y no hay sistemas de gestión de la información? ¿No? O sea, otra vez, movemos presupuestos de cientos de millones de soles en las entidades públicas y no hay sistemas de gestión. ¿Y qué es un sistema de gestión? Estoy seguro que todos ustedes habrán ido en algún momento a una clínica privada o se habrán estado alguna vez en un seguro de EPS, pero si no les comento cómo es. Desde que tú entras a una clínica, pagas en caja tu atención, vas al consultorio, vas al laboratorio, vas a la farmacia, etcétera, todo te vas registrando en un sistemita que te van registrando, ¿no?
Antiguamente los médicos no querían ni siquiera registrar nada, ahora ya los médicos registran cuando te están atendiendo, tu receta, todo, y te dan tu papelito. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día, la clínica sabe cuántos pacientes en promedio atendió cada médico, cuántos exámenes de orinas dieron, cuántas personas dieron a luz, y cuántas aspirinas se entregaron en la farmacia, y ya cómo está el stock para... Todo está sistematizado, ¿no? En el sector público, ¿sabes cómo gestionamos y procesamos la información? Con Exceles. Ni comisarías, ni colegios, ni hospitales. O sea, detrás hay muchos incentivos perversos, corrupción, deficiencias de la gestión, pero quiero que me entiendan que es impensable que una organización que mueve más de 100, 200 millones no tenga un sistema de gestión de la información, de procesamiento de la información, ¿no? Entonces, ese es el tema. Igualito recursos humanos no es planillas solamente. La gestión de recursos humanos es lograr que el personal tenga las competencias que necesitas para el puesto, que esté motivado, ¿no? Que esté motivado en la empresa y que tenga, y obviamente, y que tenga un entorno de respeto de la persona como derecho humano, derecho humano. O sea, esa es la función y así sucesivamente. Quiero mostrarles cómo uno tiene que mirar que la gestión pública es ese conjunto de herramientas típicas de la gestión, ¿no? Para lograr una buena gestión pública. Y en función de eso, ¿qué es prestar? A la vez un servicio, todo yo utilizo comunicación estratégica, gestión de abastecimiento, gestión de finanzas, gestión de recursos, uso tecnologías, uso gestión de la calidad, uso procesos, uso y transparencia y control. ¿Para qué? Para lograr prestar un servicio que sea de calidad, ¿no? Y quiero que entiendan que para lograr resultados, y esto es lo importante porque la organización está acá y tiene una finalidad, que es mejorar la vida del ciudadano. ¿Cómo yo mejoro la vida del ciudadano? Solamente, miren, lo importante de esto, por favor, este es un tema clave que hay que entender. Yo mejoro a los ciudadanos a través de mejores resultados. Pero ¿cómo logro los mejores resultados en los ciudadanos? Es decir, quiero que me entiendan. Es cuando yo comienzo a recoger mejor la basura en un distrito, es cuando yo comienzo a enseñar mejor a los alumnos que están estudiando, es cuando el servicio de patrullaje mejora, es cuando, es cuando yo atiendo en menos tiempo a todas las personas que se acercan a mi centro de atención a solicitarme algún procedimiento administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando los servicios públicos mejoran, yo logro mejores resultados. Cuando yo reduzco el tiempo de entregar un brevete, estoy contribuyendo mejor. Cuando el servicio de limpieza de un parque en un distrito mejora, los parques y las ciudades, los parques están más limpios o están mejor regados, se ponen verdes. Cuando yo recojo mejor el servicio de la basura, la ciudad está más limpia. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que para generar resultados, para generar mayor valor público, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo la organización? Mejorar sus servicios públicos. Entregando nuevos o mejores servicios públicos es como yo quiero generar mejores resultados. Y esto, por favor, es lo que tiene que quedárseles grabado en su cabeza. Y disculpe que sea tan apasionado en este tema, porque yo escucho tantas explicaciones tan no vinculadas a la lógica de cómo se mejora la gestión pública. No es implementando sistemas administrativos. Un ratito, por favor, solo para terminar la idea. No es cumpliendo los sistemas administrativos, no es haciendo planeamiento estratégico, no es haciendo mapa de procesos, sino mejorando los servicios públicos. Cuando yo mejoro los servicios públicos y logro mejor, ahí recién estoy mejorando la organización. Antes no. Ahora sí, Gastón, por favor. Sí, doctor. Participa. Algo importante. Usted mencionó la palabra costos. Nosotros no tenemos la conciencia la filosofía de reducir costos. Por ejemplo, usted habló de limpiar un parque. Si en ese parque se necesitan 10 personas, contratamos a 20 o a 30. ¿No? Es como en nuestra universidad. Nuestra universidad, sus servicios son recontra caros. El agua, se amanece botándose el agua ahí, las mangueras botando agua, la luz quedan prendidas, los ventiladores quedan prendidos, y no sé, la universidad paga en esos servicios una enorme cantidad. No tenemos la conciencia de ahorrar. El Estado produce muy caros sus servicios, demasiado caros. Ahora, en la contabilidad,
también le sacamos la vuelta pues, en la contabilidad, la doble contabilidad para eludir impuestos. O sea, la cosa está mal, o sea, todos lo estamos haciendo mal. En Japón una vez llegó un chinito acá a la universidad y se vio una manguera que estaba regando un jardín y el chinito dio un brinco y dijo, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué señalaba la manguera? ¿Y qué decía? ¿Por qué con agua potable están regando aquí? Y esa manguera está botando agua desde ayer. Hay un montón de agua. Dice, no, esa plantita necesita tantas gotas de agua y nada más. Riego por goteo, nada más. Y acá se quedó sorprendido prácticamente el chino de ver esa barbaridad, ¿no? De regar las plantas con agua potable, ¿no? Y esa plantita estaba llenecita de agua. Eso, esa conciencia de reducir costos, el japonés o el chino decía, esa planta necesita tantas gotas de agua y nada más. O sea, no tenemos, hay que cambiar mucho nuestra cultura. En realidad, ese es un problema tremendo, muy serio, doctor, muy serio, ¿no? El del Estado produce muy caro sus servicios, demasiado caro. Yo necesito 5 personas, Correcto. contrato 20, pues, ¿no? O sea, así es, ¿no? No, Así es, es doctor. bastante claro. Entonces, lo que quiero otra vez que quedamos claro, por favor, es que cuando una organización está mejorando, cuando está mejorando los servicios que presta, cuando está mejorando los servicios públicos, mejorando los servicios públicos, la mejora se da porque estoy logrando mejores resultados en la población objetivo, ¿no? Y esto es lo que hay que tener claro, ¿no? Igual, por ejemplo, mucho énfasis le ponemos a hacer el mapa de procesos. Yo soy el que habla, yo soy fanático del tema de procesos, pero hay que tener claro, no es hacer mapa de procesos, incluso más aún, los mapas de procesos que hacemos son donde identificamos los procesos estratégicos, los procesos operativos, los procesos de soporte que contribuyen a lograr mejores resultados. Pero este mapa de procesos es como se dice el mapa, una metodología de primaria, ¿no? Hay otras metodologías porque los procesos, los productos tienen subproductos que a la vez tienen procesos operacionales, mejores de capacidades y los procesos de soporte intervienen directamente en cada uno de estos. Entonces, este tipo de mapas de procesos son los que realmente deberían para comprender la complejidad que hay detrás de cada producto y porque ya sabemos, como he explicado previamente, que para lograr mejor, para crear valor público, yo tengo que mejorar el producto. Entonces, cuando yo miro este producto y digo, ya, este es mi producto, parte de mi estrategia, mejorar este. Esto es consecuencia de esta operación, de estos recursos y de este subproducto. Entonces, ¿dónde está fallando? Está fallando esta operación. Entonces, ¿cómo mejora esta operación? No. Lo que pasa es que está fallando esta operación. Entonces, ¿cómo mejora esta operación para que este subproducto sea de la calidad que contribuya a mejorar este producto? Ese es el análisis que uno tiene que hacerse y acá te das cuenta si es un problema hay un problema de procesos acá, hay un problema de financiamiento, hay un problema de abastecimiento, es un problema de recursos humanos. Ya el análisis técnico de la cadena de producción te va a decir dónde está el problema y obviamente se dan cuenta que estas cosas estamos año luz en el sector público, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cómo se crea valor público? Y esta es la reflexión, y con esto ya para ir acabando rápidamente, esta parte es, miren, no es, yo siempre me gusta usar este ejemplo porque mucha gente cree que con más insumos se logran mejores resultados, pero quiero que me entiendan, entre el insumo y el resultado hay una cadena de supuestos que la mar de las veces nunca se logran, y les voy a dar el ejemplo más increíble que hemos estado involucrados en el Estado peruano en los últimos 10, 20 años, 15 años. Allá por el 2006, ¿no? El Estado peruano decidió ya no comprar directamente las vacunas, sino usar el programa mundial de la salud de compra de vacunas. Entonces, ¿qué hizo? Por primera vez decidió el Estado peruano asignar 80 millones, tenía claro que para luchar la desnutrición crónica tenía que asignar un monto significativo de recursos para comprar las vacunas y vacunar a todos los niños de Perú. Entonces se puso de acuerdo con con la Organización Mundial de Salud y dijo, oye, tú cómprame 80 millones de dólares en vacunas, toma, te doy la plata. Y lo que hizo es, la Organización Mundial de Salud hizo una compra, un concurso internacional, compraron las vacunas. Llegaron acá, ya estaban todo el mundo felices, llegaron las vacunas. Pero ¿qué se dieron cuenta al final del año? Que muy pocas llegaron a las regiones, mucho menos muy pocas llegaron a las postas de salud.
Al siguiente año, ya, ojo, ya no solo quiero que me traigan las vacunas, sino que ahora quiero que me las lleves hasta el puesto, hasta la región. Llegaron a la región y después, cuando llegaron a la región y otra vez, entre la región y las postas de salud, un montón se quedaron en salud. Ya. Al siguiente año fue, ya no solo quiero que la distribuyas hasta la región, sino que quiero que la distribuyas hasta la posta de salud. Muy bien, fueron a la posta de salud a ver y estaban todos felices y contentos que habían llegado oportunamente porque se había contratado. O sea, ya no solo compramos la vacuna, sino se distribuía. Pero había un pequeño problema. Oye, las vacunas tienen un problema de cadena de frío. Uy, ¿cómo está la temperatura de las vacunas? Nada, el 80% de las vacunas eran inocuas, ya se había perdido la calidad, porque entonces hay que subcontratar la cadena de frío, se subcontrató la cadena, y así van pasando los años, quiero que me entiendan, ¿ah? Finalmente llegaron los productos en las cadenas de fríos hasta las postas de salud, todo perfecto, muy bien conservadas las vacunas, la gran mayoría de ellas. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto se utilizaban? 20%, 30%, y como ustedes salen en las noticias, las vacunas se malograban. ¿Por qué? Porque la posta de salud no se preocupaba o no se esforzaba por vacunar a los niños. Quiero que me entiendan. Entonces, ahora se contrata que la empresa que gana las vacunas tiene que hacer campañas de promoción para lograr que los niños, y se le paga solo por niño vacunado. Entonces, ya son prácticamente Pfizer, Merck, las grandes empresas, porque se turnan entre ellas y cada año gana una, gana la otra, tiene trabajadores privados, ¿ya? Haciendo promoción y jalando a los niños para que vayan a vacunarse y de esa forma poder ganar su plata vendiendo sus vacunas. Se vacunó Vizcarra con su gente. Sí, pero eso no tiene que ver acá. Quiero que me entiendan, quiero llegar con esto, que el insumo no me garantiza necesariamente un mejor servicio, ¿no? Yo tengo que preocuparme por el servicio. De la misma manera, los temas de apoyo son importantes, pero lo que realmente donde se crea, donde tiene efecto resultado es cuando yo mejoro el producto público, cuando yo mejoro el producto público, logro mejores resultados a favor de la ciudadanía, ¿no? Y hay que entender, por favor, se está modernizando la gestión pública cuando yo estoy cambiando los productos que presto. Cuando yo atiendo para dar una cita de atención, antes se demora 3 meses y lo bajo a 1 mes, estoy mejorando, estoy modernizando la gestión pública. Cuando yo le doy una receta a un señor y sale con el 60, antes salía con el 10% de su receta, se la llenaba el hospital, y ahora paso a entregar 60% de la vacuna, está llena, en ese momento estoy mejorando el servicio público y está logrando mejor resultado. Si yo me demoro antes para sacar un brevete, me demoraba 6 meses, 6 semanas, y ahora lo entrego en 1 semana, estoy contribuyendo a lograr mejores resultados. Si yo tengo los parques más limpios y mejor conservados, he mejorado el servicio de cuidado de parques y en ese momento estoy contribuyendo a mejor bienestar. Si yo logro que el agricultor rural mejore su productividad por una capacitación que realmente es efectiva, estoy logrando que la gestión pública mejore. Sí. Profesor, un comentario. O sea, por ejemplo, en las municipalidades hay una situación también de conciencia de la población, porque las municipalidades tienen 2 servicios casi comunes que brindan, que es Por supuesto. 2 servicios que brindan. Uno es la limpieza pública y el otro es el serenado. Lamentablemente, las municipalidades subvencionan el 80% de estos servicios, donde la población no toma conciencia que eso es un servicio. Y un servicio tiene un costo y que hay que cumplirlo. Entonces, eso también la población debe tener conciencia de que debe contribuir a su municipalidad para que pueda el servicio ser mejorado. Pero no, acá estamos acostumbrados al asistencialismo, a que todo se le da a la población. También ese es un tema que tampoco debe dejarse de lado, sino que hay que también mostrarlo, porque la situación es al final de todos los que vivimos en un espacio territorial. Doctor, quería comentar una pequeña anécdota relacionada a este tema. Sí, resulta que en una oportunidad se tenía que coordinar un apoyo a un grupo de personas de cierto lugar y ellos tenían una urgencia prioritaria, se les había malogrado
una herramienta necesaria para el servicio que ellos estaban requiriendo. Y bueno, la urgencia era la priorización de la maquinaria, pero ellos querían de manera urgente y pensaban, creían que es el sector privado. El sector privado sí te soluciona las cosas, creo, de un día para otro, pero acá en el sector público hay procesos, hay etapas, hay toda una gestión que se tiene que realizar. Y en la población, en algunos casos, no entiende el mecanismo, el sistema, y se puede frustrar, se incomoda y tiene estas reacciones. Entonces yo creo que lo importante aquí es concientizar a la población de los mecanismos y el proceso que se tiene que llevar a cabo. Correcto, ¿no? Lamentablemente, a ver, dos cosas que yo sí creo que es importante, ¿no? Yo trabajo muchos años en el sector público y tengo claro que tenemos que cumplir todos los procedimientos normativos que establecen las normas que regulan el funcionamiento del aparato público. Pero a la vez también tenemos que comprender nosotros que la razón de ser, por qué estamos trabajando en el sector público, por qué nos pagan el sueldo, es generar bienestar en la población, ¿no? O sea, ese es nuestro deber público. No podemos omitir eso, ¿no? Nuestra razón de ser es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en el campo que trabajemos, ¿no? Entonces, obviamente en el marco de las normas, ahí no vamos a poder hacer algo que no esté dentro de la norma pública y eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, finalmente ya para no excedernos en los tiempos, por favor, porque todos tenemos cosas que hacer y ya se acercan las fiestas, ¿no? Lo último que quiero que tener claro entonces como reflexión es eso, que tengamos claro que mejorar, modernizar la gestión pública es mejorar la calidad de los bienes y esa es la razón de la que estamos trabajando en las entidades públicas, es cómo mejoramos los servicios públicos que prestan las entidades públicas a favor de ellos. Ahora, una cosa que hay que tener claro, si tú miras cómo el Estado está resolviendo, como lo señala su compañero que comenta con regularidad, dijo un ratito que acá me he perdido su... Acá está, ay, no sé qué pasó, se me perdió, se me perdieron los participantes, acá está. Ya, bueno, no lo encuentro a quien participaba con regularidad. La cosa que quiero que me entiendas es que está claro que el Estado peruano está en problema, ¿no? Si tú ves, pues, cómo está la salud, cómo está la educación, cómo está la delincuencia, cómo está la calidad de vida en nuestras ciudades, cómo está el transporte urbano, cómo está la limpieza de las calles, cómo está la pobreza, cómo está la desnutrición crónica. No sentimos, alguno de ustedes siente que hay algo en el Estado que estamos haciendo bien. Cada día está peor. Cada día está peor, ¿no? Y esto no es de que antiguamente era mejor, sino que creo que todos estamos, hasta políticamente está claro, hasta los que tengan visiones más extremas, radicales de cambio en el país, es consciente de que no estamos encaminados a resolver las cosas, hay mucha conflictividad social, hay mucha desunión, mucha problemática social, ¿no? Y acá solo quiero traer a colación, porque como les he comentado, yo he trabajado, lo que han visto en mi currículo, yo he trabajado mucho con el tema de la OCDE, y la OCDE ha hecho pues todo un diagnóstico del Perú, y ellos se encuentran tres grandes problemas en el país, tres grandes problemas estructurales que son fundamentales y que lo reflexiono. Uno es tenemos que elevar la productividad de la economía, o sea, nosotros tenemos, la gente en general en Perú relativamente, no hay mucho desempleo, trabajamos, pero todos somos, como se dice, no estamos generando alto valor agregado. La gran mayoría de las personas trabajan en comercio o en el pequeño negocio, como se dice, pero no produciendo productos con altísimo valor agregado. Acá no se están produciendo vacunas, no se están produciendo películas altamente exitosas a nivel mundial, no se están sacando grandes producciones musicales a nivel mundial. O sea, no hacemos maquinaria pesada, no hacemos maquinaria pequeña, a lo más un poco de confecciones, y lo que tenemos que sí hacemos súper bien es piedritas, pescado, ¿no es cierto? Y algo de agricultura
pero si se dice agricultura boutique, como decimos. Y de ahí comenzamos a contar con los dedos de la mano lo que tenemos. Y por eso es que tenemos tanta informalidad en el país. Y eso está vinculado principalmente a que tenemos una muy baja calidad de educación y tanto de la educación básica o escolar, como así como la formación de nuestros profesionales que no están acorde a las exigencias modernas al acorde del mundo laboral actual. Tenemos una enorme inequidad de territorio, o sea, como bien lo ha señalado, existe no solo es la brecha urbana, rural, sino metrópoli Lima con el resto de las ciudades. O sea, tenemos una metrópoli Lima, Callao, que tiene más de 30% de la población, 60% del PBI se genera en Lima, y después tiene ciudades muy pequeñitas y que no están generando los recursos que deberían generar no son lo suficientemente productivas para poder, como se dice, ser polos de atracción y desarrollo y creación de más oportunidades para el país. Y después tenemos una enorme desigualdad y pobreza étnico-cultural, ¿no? O sea, a mí se me quedó grabado cuando la OCDE lo puso en el diagnóstico, ¿no? A pesar de que hemos tenido grandes avances en la lucha contra la pobreza en los últimos 30 años, el Perú todavía tiene un enorme segmento de la población que por el idioma de origen de la madre o el lugar donde nacen, están estadísticamente destinados a quedarse en la pobreza, ¿no? Y eso está sumado con los elevadísimos porcentajes de desnutrición pública, y que es un enorme problema. Y si bien el Estado, tú miras desde los años 80 hacia adelante, ha logrado saltos cualitativos muy importantes, ¿no? La realidad es que lo que logró en su momento no está sirviendo para seguir avanzando y tenemos que repensar, cambiar el Estado, ¿no? Y eso es lo que tiene, y a su vez también lo vemos con la reacción del COVID, o sea, el COVID es un ejemplo espectacular para poder comparar la capacidad de gestión de los países, porque es un fenómeno que nos ha golpeado a todos por igual. Y cuando comparamos cómo nos fue en obtención de la vacuna contra Colombia y con Chile, como si tuvieron problemas de oxígeno como Colombia y Chile, si tuvimos problemas en el tratamiento de las personas con COVID y cuántas personas murieron, en contención de los contagios, y en todos estamos jalados. O sea, que demostró que el Estado no tiene capacidad de enfrentar los retos que se le enfrenta, ¿no? Y eso es lo que estamos demostrando, porque en todas las comparaciones el Perú sale como uno de los peores países que tomó las medidas para enfrentar los problemas del COVID, y ese es un ejemplo espectacular de las deficiencias de gestión pública que tenemos, ¿no? Entonces, y los diagnósticos están desde el 99, ¿no? Entonces, si seguimos los riesgos de más de lo mismo, ¿no? Y va a ser que no vamos a poder resolver los problemas del país. Y como dice la OCDE, ¿no? Para reducir la desigualdad y los altos niveles de pobreza restantes, concentrada espacial y etnoculturalmente, Perú necesita continuar reformando su sector público para lograr un crecimiento más inclusivo. Los retos socioeconómicos y tienen implicancias importantes para la gobernanza pública. Con el fin de solucionarlos, se tiene que reformar el Estado. Más claro no te puede decir ¿qué significa eso? Que tenemos que cambiar las formas como se hacen las cosas. No, y si ustedes se dan cuenta, desde los 80 seguimos haciendo lo mismo y esperamos lograr resultados diferentes. No cambiamos la forma ni como diseñamos política pública ni como hacemos la gestión pública. Y en el Perú sí se han estado haciendo cosas buenas. Un ejemplo ha sido, por ejemplo, y cómo lo hemos destruido con el accionar, los que saben este tema, éramos un ejemplo país en el mundo, éramos ejemplo mundial de cómo luchar la desnutrición crónica. ¿No? Han escrito el Banco Mundial sobre el Perú, la Fundación de Bill y Melinda ha escrito cómo el país logró reducir 15 puntos porcentuales en 8 años la pobreza comparado con todos los otros países de América Latina. 3 veces más logremos repetir que el promedio de América Latina, ¿no? Y cómo lo hemos destruido por mala gestión política pública. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que está claro, si nosotros miramos, entre lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer, hay una enorme brecha. Si tú ves las entidades tienen plata,
no es un problema de plata en el sector público. El país nos falta plata. Como bien lo señalaba, se gasta mucha plata, mucha ineficiencia y mucha ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Pero existe una enorme dificultad en el mundo de lo público para cambiar las cosas, ¿no? No cambiamos. Y lo peor es que con Contraloría encima, con la misma mentalidad de los jefes que nos hemos acostumbrado a hacer lo que está en las directivas, sin pensar cómo generar valor público, ¿no? Nos ha generado, no somos proclives a impulsar el cambio. Y lo que tenemos que tener claro es que necesitamos cambiar las organizaciones por dentro para lograr resultados tangibles a favor de los ciudadanos. Hay muchas herramientas para lograr el cambio. Una de ellas es el planeamiento estratégico, ¿no? La gestión estratégica, el enfoque de resultados, etcétera, y varias herramientas más. Pero tenemos que comprender que si seguimos haciendo más de lo mismo y esperar resultados diferentes, eso es locura. Tenemos que tener claro de que el cambio tenemos que trabajar para cambiar las organizaciones para lograr mejores resultados. Y eso es un poco la reflexión que quiero que tener claro. Y la herramienta clave para eso definitivamente es el planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico justamente ¿para qué sirve el planeamiento estratégico? No es programación presupuestal. El planeamiento estratégico es para diseñar una estrategia de cambio en tu organización, para transformar tu organización, para que en el mediano y largo plazo sea una organización con las competencias que esté ayudando a contribuir a generar valor público. Ese es De el amplia reto del visión, planeamiento y eso de es lo que amplia esperamos. visión, de amplia visión, claro. Ese es lo que tienes que buscar en esto, ¿no? Entonces, cuando el planeamiento estratégico es una herramienta de modernizar la gestión pública. Significa que las entidades públicas realicen cambios en la manera como prestan sus servicios y como consecuencia ese cambio genera bienestar en la sociedad. Esto implica que las entidades públicas adopten herramientas, técnicas de gestión y desarrollen capacidades en sus recursos humanos, que como consecuencia de estos cambios internos mejoran los bienes y servicios, las regulaciones que prestan a sus ciudadanos. Los mejores servicios contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. Este es el cambio, no es una nueva constitución, no es un nuevo titular, no es un nuevo gobernador, sino esto es lo que tenemos que lograr. Este es un proceso de transformación continua o de mejora continua. El propósito de la modernización de la gestión pública es mejorar la calidad de bienes y servicios que presta con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Y eso significa, ¿no?, que adoptemos herramientas y técnicas de gestión que al final del día logre cambios internos en la organización para mejorar los business. Y este cambio significa que las capacidades de las personas que están en esa organización tienen que mejorar como lo debería en un curso de gestión pública. Y lo mismo cuando es la reforma del Estado. Lo que está hablando de la reforma del Estado no es una constitución ni nada por el estilo, sino es cambiar la forma como se diseña e implementa políticas públicas de manera que que el Estado se convierte en un actor que contribuye a la mejor calidad de vida. El Estado cambia la manera como define sus prioridades, no trata de hacer todo, sino se concentra en 3, 4 cosas claves para el bienestar de los ciudadanos. Diseña las políticas públicas articulando todos los actores con un enfoque multidisciplinario, sistémico, considerando todas las partes interesadas. Esto implica que el alto gobierno, sea presidente, PCM y MAF, entre otros, despliegan esfuerzos para aprobar normas e implementar programas, proyectos e intervenciones de manera coherente y articulada para resolver dichos problemas públicos. El gobierno va buscando legitimidad con los otros actores políticos y la ciudadanía y se adapta al entorno complejo que se desarrolla en los procesos de implementación de la política pública. Este cambio en la forma de hacer política pública se traslada a cambio que las entidades públicas lo reflejan en mejores servicios públicos. Este es un proceso de transformación constante de mejora continua. Se centra en cómo el Estado trata de resolver los problemas de la sociedad. El propósito de la reforma del Estado es que cambie cómo el Estado diseña e implementa las soluciones a la demanda de la sociedad. No es pensar en una constitucional, constitución, es solamente diseñar y los cambios, ni siquiera realmente se necesita cambios de leyes muy potentes, lo más es transformar cómo funciona el centro de gobierno en el país.
Entonces, ¿cómo el planeamiento estratégico contribuye? El planeamiento estratégico te permite lograr que los gobiernos y las múltiples organizaciones públicas y la unidad de organización identifiquen el cambio necesario, prioricen lo que tienen que hacer, planifiquen con los pocos recursos que tienen, pasen a la acción, se evalúen y se adapten para lograr este cambio y así tantas veces sea necesario. Eso es planeamiento, la gestión estratégica vinculada con, ¿no? Pero recuerden, estamos en organizaciones complejas, se requieren otros elementos adicionales, en especial el liderazgo de los actores públicos y que tengamos las buenas competencias. Es decir, mejor personas, mejor capacitadas, o ustedes a los que les invito a que sigan explorando y mejorando sus conocimientos en competencias públicas. Y con esos jóvenes termino la clase del día de hoy y a partir de la próxima sesión empezamos ya a estudiar los conceptos de planeamiento estratégico. Me parece bien, doctores. Este curso nos está ayudando a reflexionar. Tenemos que replantearlo todo, hacer una reingeniería de procesos. Eso es importante. Como digo, no pongas, estoy de acuerdo que tienes que replantear, tienes que hacer una reingeniería, pero no pongas la herramienta por delante. No solo es procesos, es costos, es planeamiento estratégico, es recursos humanos, es muchas cosas, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Y dentro de todas esas herramientas, ver cuál es la más crítica para tu organización y obviamente porque no puedes hacer todo a la vez y escoger las mejor, las relevantes que afectan tu organización, ¿no? Y de preferencia a un solo producto. Bueno, jóvenes, muchísimas gracias, felices fiestas y pues, seguro estoy viajando, les comento mañana hacia el cálido norte a tomar un poco de sol de este frío que hace en Lima. Nos estamos viendo por allá. Un saludo afectuoso, nos vemos. Listo, profe. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Pásela bonito, doctor. Gracias. Sí, claro, voy para allá, voy a ir a comer rico. Felices fiestas patrias, doctor. Buenas noches. Gracias, gracias. Voy a estar por ahí, cálido norte. Para comer el mejor pescado del Perú. Así es. El mejor pescado, la caballa. Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias. Franklin, nos vemos. Buenas noches a todos y les deseo unas felices fiestas patrias. Que Dios los bendiga. De igual manera, Gracias. amigos. Buenas noches, igualmente.